Listo, buenas noches chicos. A continuación vamos a comenzar con la clase teórica que corresponde al núcleo celular. Muy bien, bueno, vamos a ver qué es la definición del núcleo celular. Como ya vimos anteriormente, el sistema endomembranas tiene su comunicación, primero con lo que vimos, la lámina externa, la lámina interna y posteriormente con los ribosomas. Pero ahora vamos a ver qué hay antes de esas láminas que son las encargadas de producir el material genético y los componentes principales que van a ir hacia las proteínas. Este orgánulo membranoso que solo se encuentra en células eucariotas va a contener todo el material genético organizado en lo que corresponde a cromatina, que es prácticamente ADN más histonas. Y las histonas son un tipo de proteína que van a ensamblar y darle esa forma como de X que corresponde posteriormente a los cromosomas. Básicamente su envoltura nuclear, como ya hablamos anteriormente, va a permitir la salida a través de los poros nucleares todo el material tanto de ácidos nucleicos, de algunos lípidos o incluso de precursores proteicos. Su tamaño promedio es de 5 a 10 micrómetros de diámetro y se ubica en una posición central o excéntrica. Va a depender del tipo de célula que se encuentre. Por ejemplo, el músculo estriado suele tener una posición excéntrica, a diferencia del músculo liso, que es el clásico ejemplo de posición central. También va a tener una composición de membranas. Como ya vimos, tiene su membrana externa que continúa con el retículo endoplasmático rugoso, como vimos en la clase anterior. Y a su vez va a tener ribosomas adheridos para cumplir la función de sintetizar proteínas para el núcleo, además de participar en muchas funciones como ser el centro de comunicación estructural y funcional con el sistema de endomembranas. Otro componente que tenemos es la membrana interna. Como se puede ver en la imagen, la membrana interna corresponde a parte de la envoltura nuclear, junto con la cisterna perinuclear, donde se anclaban, por ejemplo, los poros, no sé si recuerden, así como va a tener proteínas integrales que se unen a su lámina, muy aparte de las proteínas de anclaje. También estaban las proteínas transmembrana, que eran otro tipo de proteínas que permitían la comunicación entre el exterior y el interior, pero esta de acá no va a tener a los ribosomas adheridos. Nuevamente hablando del espacio perinuclear, suele medir de 20 a 40 nanómetros, se ubica entre ambas membranas y es contiguo con la luz del retículo endoplasmático rugoso. Acá se podría decir que inicia el sistema endomembranas y puede tener incluso proteínas de tránsito. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que son las funciones. La principal función del núcleo es que va a tener todo el componente genético y lo aísla del citoplasma. A raíz de acá del componente genético del núcleo, nosotros podemos delimitar múltiples enfermedades y múltiples patologías, o sea, la causa de la causa de la causa. Es decir, una falla en el sistema endomembranas puede ser por una mala decodificación de un gen que sale de un núcleo y una proteína anómala que salió a través de ácidos nucleicos y complejos peptídicos que se formaron previamente del núcleo. También permite el transporte selectivo por los poros nucleares, ayuda a organizar lo que es la cromatina y regular la expresión de los genes. También sirve como partícipe de la señalización celular. En algunos casos, por ejemplo, hay receptores hormonales nucleares. Como vimos, la insulina tiene dos pasos. La primera de ellas es en la membrana externa de la célula y la segunda es directamente hacia la membrana del núcleo. Otra función, ahora vamos a hablar acerca de los poros nucleares. Los poros nucleares es un gran complejo de múltiples proteínas. Suele medir de 120 macrodaltons, forma un canal hidrofílico a través de la envoltura nuclear. Su diámetro puede ser incluso hasta 39 nanómetros, tamaño suficiente para que pasen pequeños péptidos, pequeños ácidos nucleicos o pequeños monómeros de cualquier sustancia, de cualquier molécula que quiera atravesar la membrana del núcleo. Suele tener 30 proteínas llamadas las nucleoporinas y su forma es octágonos, es decir, va a tener 8 subunidades radiales que tienen filamentos hacia el citoplasma y el núcleo. El poro no es un canal abierto libremente. Contiene las FG nucleoporinas, que son las encargadas de todo el filtro selectivo. Esto acuérdense mucho, que es una pregunta muy importante, ¿cuáles son las que permiten que sea un filtro selectivo entre los poros nucleares? Las FG nucleoporinas. Siguiente tenemos a la lámina nuclear. La lámina nuclear tiene tres tipos de filamento, la lámina A, la lámina B y la lámina C. Como se puede ver, estas se encuentran adheridas a la envoltura de la cara interna.
a la cara interna de la envoltura nuclear. Esta es la encargada de mantener tanto la forma como la estabilidad del núcleo, es decir, esa forma en algunos casos ovoidea o forma redonda del núcleo es gracias a la lámina nuclear, no gracias a la membrana nuclear externa ni interna, sino a la lámina. Esta también permite anclar poros nucleares y la cromatina periférica, así como participa en la reformación de la envoltura nuclear tras la mitosis. El nucleoplasma, la matriz nuclear, básicamente es la sustancia coloidea, en donde van a descansar, van a encontrarse tanto proteínas, enzimas, nucleótidos y ARN. Sirve como soporte mecánico para el contenido del núcleo. También aloja complejo de transcripción y reparación del ADN. Además de que existen procesos dentro, como por ejemplo el procesamiento y maduración del ARN, que va a salir posteriormente a hacer la síntesis del ADN en algunos casos, o servir como ARN mensajero o de transferencia. El nucleolo es, por así decirlo, el núcleo del núcleo. Esta región no tiene membrana, pero se encuentra dentro del núcleo. Básicamente aquí ocurre la transcripción de ARN ribosomal y el ensamblaje de las subunidades del ribosoma, es decir, la subunidad 30S y 50S en algunos casos. También es un centro fibrilar, es decir, que todos los genes encargados del sostén, el mantenimiento, filamentos intermedios y genes de ARN ribosomal se van a encontrar aquí, pero de manera inactiva. También tiene otro componente fibrilar que es más denso, que es donde ocurre la transcripción activa del pre-ARN. Además de que tiene componentes de ensamblaje a subunidades ribosómicas. Funciones que tiene el nucleolo. Regula expresión de genes a través de la ARN transcriptasa, la ARN ribosomal y el ARN mensajero. También almacena y protege el material genético. Controla todas las fases del ciclo celular, es decir, desde la mitosis, interfase, hasta la replicación del ADN. También dirige la síntesis de proteínas, en este caso gracias al ARN mensajero. Ensambla subunidades ribosómicas, coordina el transporte selectivo de moléculas entre núcleo y citoplasma, esto lo hace a través del sistema de poros nucleares, y participa en la organización estructural del ADN. Ahora, a continuación sobre el ciclo celular va a tener diversas fases. Vamos a ver en lo que corresponde a la fase G1, la GAP1. Esto ocurre entre lo que es la mitosis, que es básicamente la división de una célula madre a dos células hijas, y la replicación del ADN. En este caso, la célula lo que va a realizar, como se puede ver en la imagen de la derecha, es que va a crecer, va a duplicar sus organelas, sintetiza proteínas y verifica si las condiciones internas y externas para poder proliferar. Existe un punto de control, que es el punto R, o el restriction point, que básicamente si no se pasa entra a la fase G0 como en algunos tipos de células que no se replican. Un ejemplo de ellos es el caso de las neuronas. Tiene la fase S, que es la siguiente, la fase síntesis. El ADN del núcleo va a duplicarse y se va a replicar. Cada cromosoma forma dos cromátides hermanas unidas por el centrómero y los centrosomas, en el caso de los animales, también se van a duplicar. La fase G2 o GAP2 es una fase de preparación para mitosis. Esta célula produce proteínas necesarias como la tubulina. También se corrigen todos los errores de replicación, como en el caso del gen P53, que es un gen muy conocido en el mundo de la oncología, y también permite que sea un punto de control y filtro para el ADN que se encuentre completo y sin daño. La fase M, que es la fase mitosis, que es la más conocida, es la división del núcleo y el citoplasma, llamada cariocinesis si hablamos de núcleo y citocinesis si hablamos de citoplasma. Aquí ocurren sus cuatro subfases: profase, metafase, anafase y telofase. Y por último ocurre de que las dos células hijas genéticamente van a ser idénticas. Hablando anteriormente, como ya les mencioné, la fase G0, la fase de reposo, se le conoce como el estado de quiescencia. Es una salida temporal o permanente del ciclo. Esto ocurre, como ya mencioné, en células hepáticas, fibroblastos o las neuronas, que son conocidas porque no se regeneran ni se pueden recuperar, a diferencia de otras células como las células del músculo o las células óseas. Incluso pueden reingresar al ciclo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, se dice que cuando uno entra en coma, la fase G0 es la fase en la que muchas de las células se encuentran, para evitar la replicación porque el metabolismo tiene que mantenerse lo más mínimo posible
para poder seguir funcionando óptimamente. Ahora los mecanismos de transporte que ocurren en el núcleo. La envoltura nuclear, como ya vimos antes, no es 100% hermética. Tiene los poros nucleares que perforan su integridad y permiten ese intercambio. Cada poro nuclear es un canal que está regulado por más de 30 tipos de las nucleoporinas. Y es un transporte bidireccional, es decir, salen moléculas del núcleo y entran moléculas del citoplasma. Otro tipo de transporte que existe dentro de los poros nucleares o a través de las proteínas transmembrana es el transporte pasivo. Solamente dura hasta 40 kilodaltons. Es decir, sus moléculas que son más grandes van a necesitar el transporte activo, que es el siguiente que voy a mencionar. ¿Quiénes suelen participar de este tipo de transporte? Iones, nucleótidos, agua y pequeñas proteínas. Ya sea por difusión simple, como en el caso del CO2, que entra directamente atravesando la doble bicapa lipídica, la difusión por canales que requiere de un ion para poder pasar, y la difusión facilitada, o también la difusión facilitada que ocurre en este caso a través del canal acuoso central del poro. En este caso no requieren energía ni señal específica, simplemente la proteína transmembrana o el poro nuclear va a reconocer qué sustancia va a entrar o va a salir, incluso de que su tamaño sea el adecuado, y va a permitir que simplemente pase. A diferencia del transporte activo que para moléculas grandes o complejos ARN, o proteínas que sean mayor o igual a 40 kilodaltons. Requiere en este caso energía del GTP y señales específicas, ya sea por ejemplo una señal de localización nuclear que es la NLS, que es la entrada hacia el núcleo, o las NES, que es para salida. En este caso, por ejemplo, requiere 3 sodio, la entrada de 3 sodio y 2 potasio, por ejemplo, para que ocurra la señalización, por ejemplo, de el transporte eléctrico en las neuronas, que se ve en fisiología. Este es un ejemplo de transporte activo que ocurre a nivel del núcleo. Ahora, la importación al núcleo, ¿cómo ocurre? Todas las proteínas que van a seguir la vía NLS van a ser una secuencia rica en lisina y arginina. Acuérdense mucho de estos. Si ustedes quieren importar al núcleo, o sea, meter cualquier molécula, se requiere lisina, arginina. En este caso, existe lo que es la importina, que es un receptor del citoplasma, que va a reconocer a cualquiera de estas sustancias que participan en la vía NLS y forma un complejo proteína-importina. Este complejo se transporta activamente a través del canal de los poros nucleares. Y entre el núcleo existe una proteína, acuérdense, la RAN-GTP, que se va a unir a la importina, como se puede ver en la imagen de abajo, la RAN-GTP de color azul, se une este complejo importina-proteína y la libera. Luego, la RAN-GTP va a liberarse el citoplasma para hidrolizar GTP a GDP, liberando la importina para otro ciclo. En este caso, si nosotros queremos ver en las antípodas la exportación del núcleo, es decir, la salida, por ejemplo, tenemos el del ARN. Va a ser a través de la vía NES. En este caso, el núcleo, la exportina reconoce a la NES junto con la RAN-GTP. Es un complejo ternario, es decir, el ion carga, que va a permitir la apertura del poro nuclear, la exportina, la RAN y el GTP. Van a pasar por el poro hacia el citoplasma. En el citoplasma, el RAN va a hidrolizar como en el anterior proceso de GTP a GDP, disociando el complejo. Y así la exportina regresa al núcleo para poder reutilizarse. En este caso, el ciclo del RAN, que es un regulador central de transporte, ¿cómo funciona? El RAN es una GTPasa, es decir, una enzima de la GTP, pequeña que define la dirección del transporte, es decir, si va a ser direccional hacia del núcleo hacia afuera o de fuera hacia el núcleo. En este caso, la RAN GTP se encuentra en el núcleo, gracias al factor de intercambio de nucleótidos o también llamado RAN-GEF. En este caso, el RAN-GDP se va a encontrar en el citoplasma del núcleo del citoplasma. Tenemos que pensar en la RCC1 RAN-GTP,
Y el RANGAP, a diferencia que si nosotros queremos importar, que es la RANGAP, la RANG GDP más un fosfato inorgánico, es decir, una carga, que va a ser utilizada con la RANGAP y formar una RANG GDP para luego poder entrar al núcleo. Y por último tenemos el transporte del ARN. Ya sea ARN mensajero, de transferencia ribosomal o cualquier otro tipo, son exportados del núcleo. Estos sirven para asociar a proteínas específicas formando complejos llamados los RNP. Son las ribonucleoproteínas. Estas van a utilizar las exportinas o los receptores especializados para poder salir. Uno de ellos es un ejemplo, la NXF1 para el ARN mensajero. Hay otros ARN que son más pequeños como el snRNA, que solamente sirven para madurar y reingresar luego al núcleo. Por eso no son muy conocidos en los procesos de síntesis de nucleótidos o síntesis de proteínas. Eso sería todo por la exposición. Muchas gracias. Si quedara alguna duda, pueden escribir o pueden hablar por micro.